Esposa olvidada, capítulo 7. No quiero perder mi pacífica vida. Abril comenzó su nueva vida. Ahí, en esa pequeña casa, se sentía feliz. Ella encontró un pequeño huerto que había cerca de la casa. Se dedicó a cuidar del huerto, que se convirtió en su fuente de comida, ya que desde aquel día que le habían dejado en aquel lugar, las sirvientas no habían vuelto a regresar. Durante la primavera, Abril se dedicó a cuidar del huerto, al igual que en verano, y en otoño recogió de sus frutos y se preparó para el invierno. Cuando el frío se volvió molesto, Abril dejó de salir de su casa. Ese fue el primer invierno en el que Abril no odió el invierno. Ese año tuvo comida caliente y fuego para calentarse. Deseó que todos sus inviernos fueran como ese. Un año más pasó desde que Abril se había casado con el príncipe. Cuando llegó la primavera, Abril cumplió 17 años. Ella había dejado de ser aquella pequeña niña larguirucha que siempre había sido y por fin parecía una joven de 17 años. Ella había tenido un crecimiento más lento ya que nunca había tenido una alimentación adecuada. Pero desde hacía 2 años había comenzado a comer bien y su cuerpo se desarrolló maravillosamente. Abril estaba sentada en la entrada de la pequeña casa. Desde ahí se veían las torres imponentes del castillo. Ella se alegró de que le hubieran enviado a esa pequeña casa y no a una de esas torres que se alzaban hacia el cielo. Lo agradeció profundamente, ya que aunque se habían olvidado de ella, Abril no lo sintió de esa manera. Al contrario, sintió que por primera vez en su vida estaba viviendo y no sobreviviendo como lo había estado haciendo toda su vida. Ella elevó su mirada al cielo. Estaba claro y despejado. Brillaba tan hermosamente que Abril deseó poder verlo todos los días. Las estaciones pasaron en un abrir y cerrar de ojos. Pasaron 2 años. Abril seguía viviendo cómodamente en aquella pequeña casa, disfrutando de su día a día. Era un hermoso día de primavera. Abril decidió ir al bosque que había cerca de su casa a recolectar setas. Mientras caminaba por el bosque, vio a un hombre en el suelo. Inmediatamente, ella se escondió detrás de un árbol. Ella se quedó mirando fijamente el cuerpo que yacía desplomado en el suelo y, si su vista no le fallaba, aquel hombre tenía sangre en su ropa. Abril miró alrededor preguntándose si había más personas que pudieran ayudar a aquel hombre, pero no había nadie más, además de ella. Abril se acercó con mucho cuidado. Aquel hombre era su esposo, Alessandro. Ella se preguntó por qué estaba herido en una parte tan alejada del bosque. ¿Será que lo mataron?, se preguntó Abril con curiosidad. Ella puso su cabeza en el pecho de su esposo para asegurarse de que su corazón aún seguía latiendo. Al comprobar que aún seguía con vida, intentó despertarlo. Ella lo sacudía, le dio pequeños golpecitos en el pecho y al ver que no respondía, le dio un fuerte golpe en la cara. Pero él ni se inmutó. Estaba completamente noqueado. Vaya, ¿y ahora qué hago?, se preguntó Abril mientras lo veía. Él seguía sangrando. Si lo dejaba en ese lugar, lo más seguro era que muriera y que su pacífica vida se acabara. Sin más opciones, Abril lo arrastró de los pies hasta llevarlo a su casa, ya que era lo más cercano, y dudaba poder arrastrarlo más lejos. Cuando llegaron a la casa de Abril, le quitó la ropa, ya que estaba llena de barro y tierra, y ella no quería que se ensuciara su cama. Después curó como pudo la herida de su estómago. No le parecía tan profunda como le había parecido en un principio. Al mirar bien, se dio cuenta que tenía un golpe en la cabeza. Quizás era eso lo que le había noqueado. Abril lo tapó con una sábana después de terminar de revisar que no tuviera más heridas. Ella se quedó mirando a su esposo por un momento. Tenía un buen cuerpo y un rostro hermoso. Sin embargo, no era un hombre bueno. Ella preparó té y esperó hasta que él despertara. Alessandro despertó con un fuerte dolor de cabeza. Él había salido a dar un paseo por el bosque cuando alguien lo había sorprendido. Le habían hecho un profundo corte en el vientre y le habían dado un fuerte golpe en la cabeza sin darle oportunidad de defenderse. Él miró a su alrededor preguntándose dónde estaba. Su mirada se detuvo en una hermosa joven que dormía apoyada en su cama. Alessandro la reconoció por su cabello. Era su esposa, de la cual se había olvidado. Él se preguntó qué hacía ella ahí.
Él iba a despertarla cuando ella abrió sus ojos. Estiró sus brazos y al ver que estaba despierto le preguntó: ¿Estás bien? ¿Dónde estamos? ¿Qué estás haciendo tú aquí? Encontré a su majestad cuando daba un paseo por el bosque y lo traje conmigo. No te creo. Fuiste tú quien me atacó. ¿Para qué haría eso? Tú eres como tu padre vil y despreciable. Allá vamos otra vez con lo mismo, pensó Abril. Se puso en pie. Tenía las piernas dormidas. Alessandro había tenido fiebre durante toda la noche. Ella tuvo que bajársela con un paño húmedo, pero al final se había quedado dormida mientras lo hacía. Si su majestad se encuentra bien, puede irse. ¿Dónde estamos? En el palacio. ¿Dónde más podríamos estar? Aquella casa se veía sencilla. Alessandro le preguntó: ¿En qué parte exactamente? En el lugar que su majestad me dio para vivir. Fue hace 3 años. Supongo que su majestad lo ha olvidado. ¿De qué estás hablando? Da igual. Si puede levantarse, puede irse. Cuando Abril comenzó a alejarse, Alessandro se levantó. En ese momento se percató que estaba completamente desnudo. Él le preguntó: ¿Qué has hecho con mi ropa? Es verdad, la lavé ya que estaba sucia. Ahora la traeré. ¿Qué? Alessandro no sabía si era por el golpe que había recibido en la cabeza o si la princesa estaba loca. La idea de que una princesa lavara la ropa era algo impensable. Abril volvió poco después con la ropa de Alessandro. Las manchas de sangre aún permanecían. Él le dijo: Llama a los sirvientes, que me traigan ropa limpia. No pienso ponerme eso. Pero si están limpias, solo fueron las manchas de sangre las que no marcharon. Deja de decir estupideces y llama a los sirvientes. No puedo. ¿Por qué no? Aquí no hay sirvientes. ¿Qué? Capítulo 8. Sinvergüenza. Alessandro había ignorado por completo a la princesa. Sin embargo, ella seguía siendo una princesa y debía ser tratada como tal. En ningún momento él había ordenado eso. Un pequeño recuerdo llegó a la mente de Alessandro. Él la había castigado y la había enviado a ese lugar como un castigo. Sin embargo, eso había sido solo temporal. Alessandro cubrió su rostro con sus manos. Él nunca dijo cuánto tiempo iba a estar la princesa en ese lugar, y como nadie había vuelto a mencionarla, se había olvidado por completo de ella. Él la miró detenidamente. Ella iba vestida con un sencillo vestido blanco que le llegaba hasta las rodillas. Aquel vestido no tenía ningún adorno. Ni siquiera los sirvientes vestían de aquella manera. La princesa llevaba sus pies descalzos. Lo mismo había pasado antes. Él pensó que era por la extravagancia de la princesa. Sin embargo, algo le hizo pensar que no era de esa manera. ¿Me estás diciendo que llevas 3 años viviendo en este lugar sin la ayuda de ningún sirviente? Sí. ¿Por qué nunca dijiste nada? ¿Por qué nunca te quejaste? Porque lo haría. Y aunque lo hiciera, ¿quién me escucharía? Su Majestad me dejó en claro que no quería verme. Solo hago lo que su Majestad quería. Yo no... Abril le puso la ropa sobre la cama y le dijo: Lo siento, pero no hay más ropas que pueda usar en este lugar, así que tendrá que usar sus ropas. En verdad están limpias. Yo misma las lavé, aunque las manchas de sangre no desaparecieron. En ese momento, Alessandro sintió pesar por la princesa que tenía enfrente. Aunque él no sentía simpatía por ella, debido a todo lo que hizo su familia, sintió pesar por vivir de una manera tan difícil durante tantos años. Alessandro tomó la ropa y retiró la sábana con la que estaba tapado. Hasta ese momento, él no se dio cuenta de que estaba completamente desnudo. Su cara se tiñó de rojo y le preguntó: ¿Quién me quitó la ropa? ¿Fui yo? ¿Hay algún problema? ¿Acaso no tienes vergüenza? ¿Por qué debería tenerla? Quitaste toda mi ropa. ¿En verdad debería tener vergüenza por eso? Eres una desvergonzada. Sal, que voy a cambiarme. ¿No quiere que le ayude? No, ahora sal. Abril salió de la casa. Alessandro se levantó para cambiarse. En eso, ella volvió a entrar y a asomar su cabeza por la puerta viéndolo, completamente desnudo. Ella no se inmutó ni sintió vergüenza alguna y, como si nada, le preguntó:
¿Su Majestad está seguro que no quiere que le ayude a vestirse? Alessandro se cubrió con sus manos y le gritó: «No, vete, cierra la puerta, como desee». Alessandro nunca había tenido tanta vergüenza en su vida. ¿Qué educación había tenido la princesa como para ver a un hombre completamente desnudo y no inmutarse? Abril esperó pacientemente a que Alessandro se cambiara y se preguntó qué había hecho ahora para que su Majestad estuviera tan molesto. Alessandro salió de la casa. Le costaba un poco caminar. Se sentía mareado y su cabeza daba vueltas. Abril lo sujetó, ya que estaba a punto de caer, y le dijo: «Lo ayudaré a llegar hasta el palacio». Alessandro no se encontraba en posición de rechazar su ayuda, así que no dijo nada y se apoyó en su hombro para no caer. Mientras caminaban, Alessandro vio que la princesa llevaba los pies descalzos y le preguntó: «¿Por qué no usa zapatos?». «Solo tengo un par de zapatos y me van pequeños. Lastiman mis pies. Prefiero no usarlos». Alessandro se sintió miserable. Como esposo no le había proporcionado lo necesario a su esposa. Aun cuando él la odiaba, no quería ser visto como un hombre tacaño que deja que su esposa viviera como una pordiosera. Alessandro se apoyó en el hombro de su pequeña esposa hasta llegar al palacio y encontrar a unos guardias. Cuando ellos vieron al rey pálido y con las ropas manchadas de sangre, corrieron a auxiliarlo. Abril se hizo a un lado mientras veía cómo se llevaban al rey. Cuando Alessandro se giró para mirar atrás, ella ya no estaba, había desaparecido como un fantasma. Después de que el médico atendiera a Alessandro, él mandó a llamar al mayordomo y le preguntó: «¿Sabes que durante todo este tiempo mi esposa ha estado viviendo por su cuenta olvidada en una pequeña casa en la parte más alejada del castillo?». «Por supuesto que lo sabía, Su Majestad. Les recuerdo que ese fue el castigo que usted escogió para la princesa cuando atacó a la señorita Victoria. Yo dije que la llevaran a ese lugar, pero no que la dejaran ahí para siempre. Solo debían dejarla a lo mucho un mes para que meditara sobre lo que hizo». «Su Majestad no dijo nada sobre eso y tampoco volvió a preguntar por la princesa». «Ordena que la traigan de vuelta, también que le den vestidos nuevos y zapatos cómodos». «Como ordene, Su Majestad». Abril estaba trabajando en su huerto cuando el mayordomo se acercó a ella y le dijo: «Princesa, ¿qué estás haciendo?». «Trabajando en mi huerto». «Ese no es el comportamiento digno de una princesa». «¿Entonces quieres que me siente en mi habitación esperando a morir de hambre?». «Por supuesto que no. Por eso le traen comida a la princesa cada día». Abril no pudo evitar reírse ante las absurdas palabras del mayordomo y le dijo: «Desde que estoy viviendo aquí, solo una vez me dieron una cesta con comida, y eso fue hace 3 años. Desde entonces no he vuelto a ver ninguna de las sirvientas. Tampoco me han traído comida. Si no busco mi propia comida, moriría de hambre. ¿Acaso el mayordomo quiere que muera de hambre?». El mayordomo quedó estupefacto. Aunque la princesa había sido enviada a esa parte alejada del castillo, él había ordenado a las sirvientas que se encargaran de darle comida a la princesa. Era inaudito que ella hubiera estado viviendo peor que uno de los sirvientes cuando era una princesa. El mayordomo miró a una de las sirvientas que le había acompañado y preguntó: «¿Eso es cierto?». «No lo sé, señor. Hablaré con la jefa de sirvientas después. Más les vale que no sea cierto lo que la princesa está diciendo». Abril se sintió molesta. El mayordomo no creía en sus palabras. Ella siguió quitando las malas hierbas de su huerto. «Princesa, deje eso y acompáñame, por favor». «¿A dónde?». «Su Majestad quiere que vuelva al palacio». Abril recordó el primer año que había vivido en el palacio, encerrada en su habitación, congelándose en el invierno y muriéndose de calor en el verano. Ella siguió cortando las malas hierbas y dijo: «No quiero. Dígale a Su Majestad que prefiero vivir aquí». «Pero princesa, Su Majestad, no pienso moverme de aquí». «¿Por qué no olvidan que estoy en este lugar, como lo han hecho hasta ahora?». «Déjenme tranquila».